Buena tarde. Es para mí un verdadero privilegio contar con la presencia de mi exalumna, compañera, amiga, saludo Choa Sánchez, a quien tuve el privilegio de ser su maestro durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras No de la tanto ese maestro, universidad. porque sí salía a tiempo. Bueno, pero al menos todos los años sí. Antes que nada, por si alguien no te conoce, quisiera que me hablaras de ti. O sea, dónde naciste, cómo empezaste todo este asunto. O sea, algo así como biográfico, pero rápido, Ya ¿no? vamos a empezar No, 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 con las cosas feas, edades y esas cosas edades y no. cuál es No, tu después fecha de sacan la nacimiento mía y y eso. entonces sí. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a platicar y hablar de lo que estamos haciendo en términos literarios, que para mí es, pues, ahora sí es como que cuando le dan un dulce a un niño, ¿no? Me encanta hablar de literatura. Ujú. Me gustan mucho los libros y bueno, pues ahí ando en el mundo haciendo la lucha diaria en el mundo de la literatura o en el ámbito de la literatura porque tiene que ser así. En todos los trabajos seguramente o en todas las actividades tiene que ser una actividad constante y mantenerse siempre pensando en actualizarse y crecer y demás, pero particularmente en el ámbito de la literatura es yo creo que un poquito más uh, complicado esto. Claro. ¿Eres originaria de Chihuahua? De Chihuahua. Bueno, con orígenes en la sierra de Chihuahua, La en Sierra el de Barran, Chihuahua. en la Baja Tarahumara. Mi papá, mi mamá, de por allá. Muy bien. Pero del mero Chihuahua. Ahora sí vamos al punto que tú quieres platicar seguramente. ¿Cuándo empiezas a escribir? Cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Y suena cliché, pero a mí me gusta decirlo siempre que me han preguntado eso. ¿Cuándo es que te das cuenta? En la primera semana de clases de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Por qué? Eh, pues yo siempre desde niña traía la inquietud de la lectura. Desde muy pequeña aprendí a leer en casa, gracias a mi mamá, porque no fui a la primaria hasta cuarto año de primaria ingresé a la escuela, pero previo a esto, bueno, pues mi mamá fue la que me enseñó a leer, a escribir, las operaciones básicas, todo lo que necesitaba, ¿no? Y mi mamá le gustaba mucho la lectura. Ella no tuvo la oportunidad de estudiar por X razón y bueno, siempre quiso ser maestra y se quedó como que con esa inquietud, ¿no? Y ensayó contigo. Pues sí, pero le salió bien porque cuando llegué a la primaria pues ya sabía lo que necesitaba saber. Entonces, bueno, siempre tuve desde niña la inquietud de la lectura. Y entonces yo me preguntaba, así por allá en la edad temprana, ¿no? ¿Quién hacía los libros? ¿Y cómo le hacían para escribir todo lo que había allí y las historias? Porque si usted me pregunta, y aunque no me lo pregunte, se lo voy a decir, el primer libro que leí fue uno de Ignacio Manuel Altamirano. Y está de acuerdo que para una niña de 8 o 9 años, pues no es una obra, no es la más indicada, pues. Entonces, Ujú. bueno, leí ese libro y otros que mi mamá tenía. Y entonces esa era la inquietud. Y leía las historias e intentaba entender lo que, vaya, mi edad me permitía. Pero la mayor inquietud era eso. ¿Quién es capaz de escribir todo eso? ¿Y cómo lo hace? De dónde lo saca? Y entonces, bueno, pasa el tiempo, sigo con la inquietud de la lectura y de pronto por ahí en secundaria empiezo a escribir cositas sueltas, textos pequeños sueltos, fragmentos quizá. Y llego finalmente a la Facultad de Filosofía y Letras y en esa primera semana de clases, en el taller de lectura y redacción, usted recuerda que eh, en la facultad, no sé si ahorita lo sigan haciendo, pero antes, o por lo menos con los estudiantes de filosofía en mi generación, era algo común que nos sacaran Sí. al jardín del frente o al jardín de Epicuro. Entonces, la maestra Sandoval, Josefina Sandoval,
nos sacó un día a la parte de enfrente de la facultad y nos dijo que describiéramos el entorno. Dijo, media cuartilla, estaba perfecto. Ustedes nada más describan, quiero saber cómo escriben. Y bueno, pues esa media cuartilla para mí se convirtió, no sé, cuartilla y media, 2, ¿verdad? Entonces me agarré escribiendo y ahí me dijo la maestra, cuando revisamos el texto, me dice, se me hace que tú tienes capacidad para escribir. Y me recomendó para que participara en la revista de la facultad. Uh-huh. Y no lo hice así de buenas a primeras, porque además ni me aceptaron. Pero ahí me di cuenta que a mí me gustaba escribir. Hay una disculpa para las personas que nos están viendo y escuchando. Conozco bastante de salud y algunas cosas me pueden pasar. Pero dime, ¿por qué estudias filosofía y no literatura y no letras españolas? Por culpa de la maestra Isela de Pablo. Porque, bueno, yo quería entrar a letras, pero ya no había espacio. Entonces me dijo la maestra Isela en aquel entonces, directora, en ese momento era la directora, me dijo, no, entra a filosofía y en el semestre que entra o el año que entra te movemos. Y ya cuando terminé el primer año, pues ya se me hizo como perder el tiempo. Es decir, un año perdido, entonces dije, voy a empezar de cero. Y luego hubo voces que me dijeron, pues mejor estudia filosofía y no letras. ¿Usted se acuerda? Te va a servir más la filosofía que la literatura. Entonces, bueno. Y ya encontré ciertas cosas en la filosofía que me gustaban, que me llamaban mucho la atención. Y a la par de que me ocurre esto de que me doy cuenta que quiero escribir, me doy cuenta también que mi objetivo en la vida, o que yo en realidad quería ser periodista. Entonces ahí va. Yo voy a ser periodista y voy a ser escritora. Y desde ese momento traigo así como que el chip puesto, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar cosas que me gustan ahí en la filosofía y no es porque esté usted aquí, pero una de ellas fue la lógica. Que más adelante, ya cuando empiezo a ejercer como periodista, la lógica y la filosofía propiamente han sido dos grandes herramientas en el periodismo, enormes. Y seguramente, y bueno, de hecho mucha gente cuando estaba en la facultad me pregunta, ¿por qué estudias filosofía? O sea, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la escuela? Y en ese momento, y he de reconocerlo, yo no sabía para qué me iba a servir. Pero me di cuenta justo cuando entré al ámbito laboral, que me rechazaron, he de decirlo también, en muchos lados. Y cuando encuentro un espacio ya en la actividad periodística, me di cuenta para qué me servía la filosofía y la lógica. Y la teoría de conjuntos, y la historia de la filosofía, y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo estoy muy agradecida con la facultad y con los maestros que me tocaron ahí en filosofía, porque aprendí mucho. Bueno, ella estudió primero enfermería. Ah, sí. Déjenme platicarles. Se la pasó estudiando. Estudió para enfermería. Y luego después es licenciada en filosofía. Y luego después estudió maestría en periodismo de investigación. Y luego ahora está estudiando maestría en periodismo y poder. O sea, te la pasas estudiando. Sí. La gente pensará que no tengo nada que hacer, pero es que curiosamente, cuando era niña, no era como no me gustaba mucho ir a la escuela. El hecho de asistir a la institución no era muy de mi agrado. Entonces no me iba tan bien en la escuela. Más por eso de asistir, y a lo mejor no soy tan buena en las relaciones humanas, por eso no me iba tan bien. Pero empieza a pasar el tiempo, voy avanzando en lo que es la preparación académica, y llega un momento en que me brinco al otro lado y luego empiezo a querer aprenderlo todo. Cosa que pues no se puede, ¿verdad? Pero sí, me gusta mucho aprender cosas nuevas todos los días.
quisiera hacer hincapié en lo que decías, que empezaste a leer a Altamirano. ¿Qué es lo que sentías? Decía el licenciado Luis Nava que él empieza a gustar la literatura porque hay otros que piensan o sueñan Ujú. por él. ¿Tú qué sentías en este caso? Bueno, primero mucha curiosidad. Siempre he sido muy curiosa. Muy curiosa en el sentido bueno, de rara también, pero de, de, de- de preguntarme el porqué de las cosas. Siempre he sido muy inquieta en ese aspecto, ¿no? Entonces, como le decía antes, sentía mucha curiosidad e inquietud de saber quién o por qué o cómo era posible que se hicieran los libros, ¿no? Y pues obviamente con el paso del tiempo y conforme voy avanzando también en la lectura de textos, eh, pues conoce uno otros mundos que a lo mejor en ese momento, u otras realidades que en ese momento no tiene la posibilidad de conocer. Otros lugares, otro tipo de personalidades, otro tipo de ambientes, de escenarios, de todo, ¿no? Entonces, viaja, es un viaje mental, intelectual también. Quisiera mencionar todo el currículum de salud, pero pues aquí terminaríamos a las 9 de la noche. Ay, no. Pero te quiero hacer una pregunta así más directa a la cuestión de lo que estás haciendo. Ujú, Primero que le digas cuántas obras y de qué tema han tratado tus, o sea, ujú. así brevísima, ¿no? Sí. Sé que tienes 11, Ujú. pero a ver, tú platícanos rápidamente cada una de ellas. Bueno, son 11 libros con este, aprovechando la publicidad. Esta es una novela, Halcón Blanco, la obra número 11, editada por Nitro Press y es novela negra totalmente. Desde ahí ya yo creo que me remonto a lo que le decía ahorita en un inicio de cómo me di cuenta para que me gustaba escribir. También la maestra Sandoval nos puso a que escribiéramos el guión para un comercial. Y Sí. recuerdo perfectamente que hice uno, pero así como tipo cosa de misterio y demás, e iba a anunciar unos tenis. Usted dirá, ¿no? Pero bueno, este es el libro número 11. He escrito novela, cuento, poesía, un poco de todo. Y pues en la actividad periodística, reportaje y crónica son así como en lo que me he especializado. Y soy además defensora de la crónica y convencida de que necesitamos volver a escribir historias y necesitamos hacer crónica. Crónica literaria y reportaje de investigación. Hay poco, y usted sabe. Bueno, pero, a ver, la primera obra que Ok, publicas. la primera, 2006, se llama Entre las sombras, fue un libro de relatos. Luego pasó un lapso importante hasta el 2014. eh, Vino Lágrimas de Barro, también eso es cuento, muy apegados todos a la realidad, a temas sociales que trabajé yo en, eh, en la actividad periodística y luego de alguna manera los envié o los convertí en historias. Luego vino ahí algo de poesía que se llama El canto de las brujas, tengo otro de las mujeres migrantes, que por cierto voy a participar en un congreso de migración y voy a hablar de ese libro. Mariposas en la tormenta. Mariposas en la tormenta es el que estuvo antes de este, también es novela, y hay otro por ahí que se llama Valquiria, que es de poesía. Sobreviviente es novela. Y Alas Robadas es una edición muy padre porque está así chiquitita. Y bueno, se me olvida, ya no recuerdo cuál otro, pero por ahí vamos. Bueno, Las Robadas, Valquiria, Sí, Todo Valkyrie, el Paraíso Perdido, El uh-huh, Canto de las Brujas, etcétera. Lágrimas de Barro. Quiero hacerte una pregunta, una reflexión. Uh-huh, Quisiera que nos hablaras sobre el beneficio que obtuviste como escritora, uh-huh. ahora que lo ves a tantos años de distancia, el haber vivido en la sierra. Te estoy Ay, no, diciendo, pues. me imagino que no había televisión,
no había radio. Bueno, el radio sí llegaba, ¿no? Ujú, El radio sí, pero bueno, no había televisión, no había internet, no había todo eso. Entonces tú te cerraste, estoy pensando yo, ¿no? En un mundo de libros, ujú. pero no tenías otra actividad donde entretenerte. Sí, era muy chiquita en aquel entonces, muy chica Sí, 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 de antes edad. me lo platicaste. Eh, pero yo creo que obedece un tanto también a mi naturaleza muy particular en el sentido, les decía ahorita, de que no soy buena para las relaciones humanas. Yo creo que desde niña he tenido eh, pues esa dificultad. Y la gente que me conoce sabe que soy desconfiada, soy un tanto cerrada, era extremadamente tímida cuando era niña. Ahorita también soy muy tímida. Sí, sobre todo. Y yo creo que eso influyó mucho, que esta relación con la literatura me permitía justamente eso, intercambiar las historias que yo traía en mi cabeza, porque cuando viajábamos, me tocó viajar de niña mucho en el Chepe, en el tren. Sí, Entonces, en el viaje de aquí de Chihuahua hacia la sierra, era un ir construyendo historias. Mientras iba avanzando el tren, yo me sentaba en la ventana, o junto a la ventana, pues, e iba construyendo historias en mi cabeza. Entonces, usted dirá, quizás estaba loca, pues, no, no, más o no, 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 menos, al pero, contrario, qué bueno que lo aprovechabas, hombre. pero iba construyendo, no escribía, pero iba imaginando. Entonces, supongo que tiene algo que ver también con el tema de la lectura, ¿no? Y bueno, pues los espacios en la región serrana, pues finalmente son, yo creo que escenarios propicios para la creatividad. Ya después, justamente en los libros, en las historias, en algunos de los que he escrito, las sierras ha sido un tema, yo creo que recurrente. En el de Lágrimas de Barro, por ejemplo, hice alusión a varias historias que se desarrollaron en la sierra con gente que fue muy afectada por la sequía de inicios del siglo XXI y que hizo crisis en el 2011. Usted recordará que tuvimos aquella helada terrible en febrero del 2011, ¿no? Ya Sí, sí, 13 lo años. recuerdo. Y que eso deja como consecuencia que hubiese una escasez terrible de alimentos, de agua y cosas así. Y a finales de 2011 fui allá a Bocoina junto con la gente de la Cruz Roja, fueron a entregar despensas y era increíble ver la cantidad de personas que llegaban de todos lados, que llegaban a pie, algunos sin guaraches, sin zapatos, bueno, sin zapatos ya es sin guaraches, pues. Entonces, ver a esa gente que de alguna manera yo había conocido cuando, si no de manera individual, sí general, cuando durante mi infancia, porque pues en la Baja Tarahumara eh, ellos viven allá, ¿no? Entonces, sí me impactó mucho. Y Lágrimas de Barro trata de eso justamente, de la pobreza extrema que hay en la región serrana y, y de los estragos de la sequía. A veces hablamos de sequía y a los periodistas se nos hace muy fácil decir, es que no llueve, es que la Conagua dice que las presas están al 40, es que no sé qué. Y luego, esa es mi pregunta, y luego, porque detrás de cada cifra y de cada estadística tenemos que pensar en las historias. Y por eso le decía ahorita, creo que el periodismo necesita regresar a las historias. Los periodistas para eso somos, para contar historias, no nada más para estar esperando una declaración o no nada más para estar diciendo, ay, pobrecitos, o un periodismo, una práctica periodística curiosa que veo hoy día. Y lo digo porque lo veo y siento que los 25 años de periodista me dan cierto derecho a opinar sobre el periodismo. Es que apelamos a querer, pues, digamos, hacer uso
del sentimiento de la gente, pero lo hacemos de manera errónea. Entonces, bueno, ¿qué le voy a decir a usted? Usted ya sabe cómo es la cosa. Bueno, no tanto como tú, pero sí. Te quiero preguntar algo. ¿Cuál de tus obras te ha gustado más? Esta, ¿Es tu favorita? sí. Además, como que dices, No, todas me gustan, pero esta es mi favorita en este momento. Quizá la próxima sea la favorita, porque he intentado siempre que algo salga mejor que el anterior. Entonces, en este momento, esta es mi favorita, porque creo que llegué al punto en el que he buscado o al que he buscado llegar en materia de literatura. No quiere decir que esto sea la perfección, no. A lo que me refiero es que llegué a la novela negra, que era mi intención desde que empecé a hacer literatura. A lo mejor no lo tenía de manera consciente muy claro, pero sí era mi intención llegar a la novela negra. Y finalmente tengo una novela negra muy negra, que no quiere decir que sea amarga o cosas así, no. Es un thriller y es policíaco totalmente, con un tema muy actual y bueno, pues tiene ahí sus elementos de investigación y demás, y de dar pistas a la gente para que el lector vaya siguiendo ahí la historia y tratando de jalar los hilos y de encontrar cosas. Entonces, no se va a aburrir, de eso tenga la seguridad. es que se que me estás copiando las preguntas. Le estoy cuenteando. Sí, porque te iba a preguntar que si tu mejor novela está por escribirse. Siempre. Sí, no, no, pues ya me lo contestaste. Sí, pues digo que me estás copiando las preguntas que yo tenía. Acuérdese que usted me dio clases de lógica. Oye, ¿y la que más has sufrido? La que más, para escribirla. Sí. Mm, pues yo creo que el anterior me costó un poquito de trabajo, Mariposas en la tormenta, eh, porque ahora sí que no encontraba cómo terminar la historia que había comenzado. Entonces, y traía por ahí algunos sentimientos encontrados con esa historia, pero se me dificultó un poco darle salida a mis propias ideas. Usted dirá el nivel de locura que hay aquí en esta cabeza, ¿no? No, 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 pues es que es cierto. Entonces se me dificultó. Y de pronto cuando estaba ahí en el jaloneo interno, ¿no? De cómo saco esto, a ver, cómo le doy salida a este personaje o a esta situación, cómo hago para que finalmente sea coherente, ¿no? Sufrí un poquito también y sufrí con el personaje principal por la historia en sí. Me hizo sufrir. Ahorita me decías, es que es muy importante el título, sí. Ujú, Pero es muy importante en una carta, ya no te estoy ujú, diciendo en una obra literaria, en un cuento, en una novela, en una ujú, poesía, en un artículo periodístico, en un artículo de análisis, etcétera, etcétera. ¿Cómo rematarlo? ujú. A veces un artículo te queda muy bien, pero no lo puedes rematar. Ajá, Entonces eso es lo que me refiero de que te ha hecho sufrir. ajá. Sí, porque no podía rematar la historia, no podía, no encontraba. Usted sabe que, como bien dice, el principio, la cabeza, o en una El nota título. periodística, la cabeza, o en el caso de la literatura, los títulos tienen que ser de impacto. Las primeras páginas en un libro tienen que ser de impacto, porque si no, el lector, si no lo atrapa en las primeras páginas, se le va. Ya de por sí es difícil que la gente lea. Y entonces, si en esas primeras páginas usted no lo atrapó, pues ya, triste calavera del escritor, porque ya dejaron el libro de lado y se fueron a buscar otra cosa. El final es igual de importante que el principio. Porque si está todo un buen texto, digamos, y al final pues no tiene un final de impacto, pues va a dejar al lector con un mal sabor de boca y quizá no lo vuelva a leer. No sé si te lo llegué a platicar cuando tuvimos la relación maestro-alumno. Yo les decía, para aprender a escribir, vean las películas mexicanas viejas, porque los diálogos son exactos. Ajá.
No sé si te acuerdas de Pues eso. no me acuerdo, pero mira, Capulina no me gustaba, ¿eh? No, me estoy hablando de los Soler y todos esos. Oigan vean los diálogos. Y también pasan las películas y pasan las novelas y pasan los artículos que de pronto como que tienes... ¿Cuántas páginas tiene este libro? Este tiene 230. Mira, aquí, 230, bueno, pues está bien, aquí está bien, está. no hay que ser tan exacto. Y cuántas 235. palabras, y cuántas palabras tiene? Son 235 páginas Sí. esta. Pero de repente ve uno una película o lee un artículo o ve una novela o un cuento y como que el autor de repente, ya no quiero terminar. Y entonces se empieza a caer. Ahora, tú tienes, bueno, hasta otra vez, no quiero hablar de tus premios, que son de periodismo en derechos humanos, de periodismo eh, de energía solar, etcétera, etcétera. O sea, metía en todos lados. Sí, eres una persona muy galardonada y me da mucho gusto eh, tenerte como una de mis amigas. Eh, ¿Cómo ha influido el periodismo en ti, en tu obra literaria? Ah, no, pues al 100. La literatura, en mi caso, va totalmente ligada al periodismo. Y yo creo que en todos los libros que he escrito, incluidos los de poesía, van temas que me ha tocado trabajar, ver, vivir dentro de la actividad periodística. Todos, incluido este también. Eh, Porque hay cosas, y también eso lo he comentado en diferentes ocasiones, hay historias, hay personas que, que me han impactado mucho en su momento, como esta situación que le comentaba de la sequía, las mujeres migrantes en su momento también fue muy impactante para mí. Y en algún momento me di cuenta que había personas y había historias y había lugares incluso que se merecían un espacio en otro lado, un espacio a lo mejor más amplio, una difusión más amplia y bueno, poner también sobre la mesa temas importantes que nos afectan como sociedad y bueno, como personas también. Repito, a mí me impactaron en su momento y me impactan muchas cosas y es ahí cuando me doy cuenta de, vale la pena abrir o hacer algo más respecto a esos temas o a esas personas en particular. Porque, bueno, ya habíamos platicado antes sobre este asunto de la influencia del periodismo en literatura. Ahora te pregunto al revés. Ajá. Como periodista, ¿no te gana algún sentimiento de literata? Mm. Fíjese que soy una defensora del periodismo narrativo. Del Sí. periodismo narrativo, pero del que encaja de verdad en el periodismo narrativo. Le decía ahorita que luego encuentro que hay gente que cree que el periodismo narrativo es decir, lloró amargamente, o llenar un texto de adjetivos y, y terminan pues siendo unos textos pues malos, ¿no? Porque el periodismo narrativo no es eso. Y si bien toma recursos de la literatura, y debo decir que estoy trabajando mi tesis de ese tema, toma recursos de la literatura, no significa que tengamos que volver o convertir un texto periodístico en una historia rosa. No, el periodismo narrativo nos sirve para contar hasta los eventos más crudos que se pueda uno imaginar, pero hacerlo de tal forma que logremos un texto que tenga la rigurosidad del periodismo, que lleve investigación, que lleve testimoniales, que lleve cifras, estadísticas, todo esto, pero darle un plus con el apoyo de la literatura. Que si ha influido la literatura en el periodismo que yo he hecho, sí, totalmente. Yo estoy ¿Y al revés? también. Estoy, digamos que en Esa esa línea, ambivalencia, en esa ambivalencia. pues sí, es que es muy difícil separar a la persona y ahora sí, voy a ser nada más periodista o ahora voy a ser nada más Pero hay literato. que dejar claro, como periodista no puede uno brincarse
Inventarse. e inventar cosas. No se trata de eso también, porque mucha gente piensa que el periodismo narrativo es eso. Y no, hay que aprender. Hay que aprender que como periodistas no tenemos o no podemos hacer eso, andar inventando historias, ¿verdad? Que podemos contarlas de diferente manera, claro que eso se puede, pero no mentirle a la gente, porque finalmente somos el vínculo entre la información y la gente. Entonces, imagínense que le andemos diciendo mentiras, pues no. Ha recibido varios premios literarios. Tampoco podemos nombrarlos todos. ¿A ti cuáles te han...? Así platícanos rapidísimo, nada más, porque si no, pues aquí no vamos a pasar otra hora. Pues mire, el primer premio que me dieron, que fue en el 2011, si no me equivoco, que fue un premio de periodismo. Ahí sí le tengo particular afecto, digamos, o tiene un significado importante para mí, porque hice una crónica. Hice una crónica que luego de los niños jornaleros agrícolas, hijos de jornaleros agrícolas. Y cuando estaba estudiando la maestría anterior, en ese tiempo, y me encargaron de tarea que tenía que hacer un reportaje. Entonces dije, no, pues yo voy a hacer uno a ver qué hago. Y me salí a la calle y empecé, y alguien me dijo, no, pues, ¿por qué no investigas esto? Y empecé a investigar por las vías equivocadas. O sea, en vez de ir del 1 al 10, me fui a lo mejor del 8 al 10 y ya quería terminar y demás. Y un día alguien me dice, no, es que primero necesitas encontrar el tema que quieres investigar, a la persona que quieres mostrar en tu historia. Y bueno, me quedó así como que la idea, ¿no? Y yo soy mucho de que de pronto usted me dice algo y me quedan las ideas y a lo mejor ahorita no le doy una solución, pero se queda ahí y se queda huyendo en la cabeza y así me ocurrió. Entonces un buen día dije, pues voy a ir aquí a Rosales, la zona de Rosales y Delicias y todo eso. Entonces saliendo del trabajo, agarré mi carrito y me fui. Y resulta que llego justamente a la hora en que estaban las personas jornaleras terminando su jornada, valga la redundancia, del día. Era alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, de pronto llego y, ¿sabes? Estaciono, bueno, iba mi compañero fotógrafo, estaciona el vehículo, y van una camioneta de estas de redilas, así, mucha gente así como cerillitos, de pie, y estaban subiéndose, acomodándose para trasladarse. Nos bajamos y me acerco, ¿a dónde van? No, pues ya terminamos, vamos a la casa. Oiga, una entrevista. No, pues dijo, síganos y acá platicamos. Pues ahí vamos por la terracería siguiéndolos, iban a una velocidad considerable, tomando en cuenta que era terracería y que llevaban muchas personas, adultas y menores de edad. Y entonces ahí vamos, llegamos hasta un lugar que se llama Kilómetro 99, ahí en Rosales, en las inmediaciones de Rosales y Delicias, ¿no? Y entonces vamos se detiene la camioneta y entramos a un lugar que era como tipo un vecindario, una vecindad, ¿no? Y cuando entro y veo las condiciones en las que las personas vivían, me quedé con cara de, o sea, ¿cómo es posible? Y eran cuartos minúsculos, sin muebles, con la comida en el suelo, con la ropa amontonada. Los niños, me encontré algunos niños que andaban desnudos o nada más con ropita interior. Y fue de verdad impactante. Y me acuerdo muy bien que había unos niños que estaban así como con una pancita muy grande, pero eran muy flaquitos, pero con su pancita grande. Y con la experiencia de la enfermería y el tema de la salud y todo eso, dije yo, no, estos niños tienen lombrices, perdón. Y empecé a preguntar y a platicar con las mamás y a platicar con la gente que vivía ahí. No tenían servicio médico, no tenían acceso a la educación, no tenían, pues nada, no tenían derechos laborales, no tenían nada. Esclavos. Sí,
la esclavitud moderna. Y entonces eso me impactó de tal manera que en la noche que estaba de regreso en la casa me puse a escribir. Y escribí lo que yo pensé que era un reportaje. Y entonces cuando llegó al periódico al día siguiente y todo, pues lo presento y la entonces editora dijo, ¿pero qué es esto? Esto no es una nota periodística. ¿Y quién escribió tal cosa? Y yo, no, pues yo. Y el jefe de información, a quien recuerdo con mucho cariño, al señor Lechuga, y con mucho agradecimiento también, además, porque era una persona que le gustaba enseñar y no era, pues no era egoísta en ese sentido, ¿no? Porque hay gente a la que no le gusta enseñar lo que sabe. Entonces me dijo, vamos a ponerle algunos datitos y todo. Está muy padre su crónica, pero vamos a complementarla. Pero de primera instancia me lo rechazaron y me dijeron que estaba mal escrito, que eso no se iba a publicar en un periódico, porque no servía. Y entonces dije, no sirve. Bueno, pues empecé a darle seguimiento y empecé a hacer lo que se debe hacer en el periodismo, ¿no? A jalar hilitos. Pues si estos niños no tienen servicio médico, ¿a dónde tengo que ir? O si estos niños no tienen acceso a la educación, ¿a dónde tengo que ir? Me empecé a hacer preguntas y empecé a responderlas. Y finalmente sale un reportaje y lo mandé al premio de periodismo y lo gané. Entonces, digamos que hay muchas más cosas ahí en ese reportaje y me saqué, creo que me pusieron un 9.5 en la escuela. Entonces, bueno. Bueno, nada más para las personas que no están tan familiarizadas con los géneros periodísticos. Yo llegué a dar cursos de periodismo cultural. Uh-huh. O sea, al contrario del tuyo, el rosa, ¿no? El agradable, el simpático. Entonces, lo que pasa es, nada más tratando para que entiendan más a Salud, es que cuando vas a hacer una crónica tienes que fijarte en muchísimos detalles. Uh-huh. Por ejemplo, si tú vas a un concierto, pues llegas, te sientas, escuchas la música y te vas, ¿no? Pero cuando vas a hacer una crónica de ese concierto tienes que estar viéndolo todo. Entonces eso es un gran mérito para una literata, porque tiene que fijarse, tiene que tener esas experiencias, y para un periodista. Ajá, le digo de qué me acuerdo en especial de ese reportaje de cuando llegué a ese lugar donde vivían las personas, de las moscas. Tenían en este patio central los lavaderos, o tenían ahí el lugar donde lavaban, pues, tenían unos tendederos y allí tenían pedazos de carne secándose, como en esta técnica tradicional, ¿no? de secar carne, y entonces andaban las moscas alrededor, porque además había también carencia de servicios sanitarios, ¿no? Y bueno, a eso se sumaba que estaba la comida ahí. Y me acuerdo que en ese texto yo puse algo sobre las moscas gordas y panzonas que zumbaban y por ahí, y yo creo que eso fue lo que no les gustó a la editora de aquel entonces, ¿no? Pero sí, tiene razón. Creo que cuando uno escribe, tanto periodismo como literatura, hay que observar, hay que escuchar, hay que palpar, hay que oler el entorno y a veces saborearlo. Entonces hay que utilizar nuestros sentidos. Ese es el punto. Una pregunta difícil. ¿Y después de ese reportaje hubo algún beneficio para estos trabajadores? Fíjese que después yo seguí trabajando el tema, con el tema de los niños y de las familias jornaleras en general, y fue como un par de años después, creo que en 2013, cuando saqué otra crónica esa sí fue una crónica meramente de un chavo menor de edad, 15 años, que después dio pie a la novela de Sobreviviente, cuando sí se hizo un movimiento, digamos, importante, operativos y cosas así, y empezaron a ir la gente de la Secretaría del Trabajo, a ir la gente de Educación, a ir la gente de Salud,
Y bueno, creo que en ese momento por lo menos sí se logró algo. Si no en el primer reportaje, ya en la segunda, perdón, en esa segunda parte sí hubo actividad y hasta derechos humanos movimos en aquel momento, creo, porque era un abandono y yo creo que quizá pueden las condiciones no haber mejorado mucho, pero en aquel momento era un abandono tremendo. Ya después empezaron a mejorarse estos albergues que se construyeron para las personas jornaleras. Y bueno, las condiciones mejoraron un poco, ya se instalaron aulas ahí en los albergues. Y bueno, pues ya por lo menos los niños podían ir a la escuela y no irse a trabajar con los papás y las mamás, ¿no? O a lo mejor ya esos papás y mamás tenían donde dejar a los bebés de brazos, porque había unos que estaban en los campos, se los llevaban y estaban ahí acostaditos junto a los surcos de cebolla o abajo de los árboles. Entonces, expuestos, pues, ¿a qué? Al medio ambiente en general, a los fertilizantes que se utilizan, a los animales, a los bichos. Entonces, expuestos a todo. Finalmente, ¿qué te falta por hacer en literatura y qué te pasa por hacer en periodismo? Pues yo creo que todo. Porque le decía en un principio, todos los días tiene uno que empezar de cero. Y no se puede... No pediré la fama. No, no se puede dormir en sus laureles más bien. Porque si deja de escribir y dice, ya escribí 1, 2, 10 libros y ya voy a dejar de escribir. No. Tiene uno que estar constantemente aprendiendo y tiene uno que estar constantemente practicando, porque si no, pues se oxida. Es como los trastes viejos. Ya sé, ya entendí. Y te pasa lo que nos ocurre a muchos escritores, modestamente, ¿verdad? Pero que te das cuenta del error hasta que ya está publicado. Sí, me ha pasado. Como a coraje, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo me fui a equivocar en esto, hombre? Pero sí, o que se vaya un error. Es que lo revisé. Ajá, un error de ortografía. Es terrible de pronto, o que una palabra vaya mal, o no sé, detalles así. Pero sí me ha pasado, claro. Saludos, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, invitar nada más a la gente a que consuma literatura. La palabra consuma es fea, ¿verdad? Pero bueno, a que lea. Vamos a invitarla a leer, porque sabemos leer y escribir, pero no leemos ni escribimos. Entonces, particularmente quienes nos dedicamos al periodismo tenemos que hacer ambas cosas y hacerlo todos los días. No nada más leer en el celular o leer cosas, chismecitos. Hay que leer, hay que buscar materiales literarios, materiales académicos, didácticos, no sé, algo que nos deje, que nos sirva pues para nuestro desempeño como profesionistas, pero también que nos deje algo para seguir creciendo como seres humanos. Porque, como dijo Kapuscinski, usted lo debe saber bien, un periodista antes que nada tiene que ser una buena persona. Y para ser buena persona, bueno, pues hay que cultivarnos todos los días y hay que estar trabajando porque luego nos gana el mal. Oye, ¿y no has pensado en traducir? ¿La obra literaria? ¿Alguna de tus obras? Pues fíjese que Lágrimas de Barro lo hicieron una traducción de algunos textos, no todos, al alemán. Estuve en el 2000... Bajan. Ajá, en el 2016. 2015 de 2016. No, 2016, porque también llevé la de las mujeres migrantes. Estuve en Alemania y ahí la Universidad de Dresde hizo una traducción pues de algunos textos. Y bueno, debo decir también con mucho, pues
con mucho orgullo, más que presumir o cosas así, ¿no? Que algunos de esos textos, Lágrimas de barro, Flores de un paraíso perdido y El canto de las brujas, se quedaron en la biblioteca Cervantes, en el Instituto Miguel de Cervantes de Hamburgo. Entonces, bueno, son pasos que va uno dando y es una carrera larga y complicada. No, en realidad estás muy joven todavía. Ay, gracias. No, de veras, o sea, porque has recibido premios nacionales en el extranjero, has reconocimientos, entonces, pues todavía, como dices, a lo mejor el primer texto que escribiste, decías, ay, caray, Ujú. porque además, no sé, ya ahora sí para terminar, es que uno dice, eh, si tú sigues escribiendo al mismo estilo de Ujú. como escribiste tu primera novela o tu primer cuento o tu primer poema, quiere decir que no has evolucionado. Claro. Entonces, no sé, a ver, te voy a preguntar. Ya ahora sí la La última. última ya no. De decir, ¿no te ha dado caso, no te ha dado situaciones en las que te da vergüenza? Ay, ¿cómo se me ocurre escribir esto? Sí, claro. Claro. Y si no me diera vergüenza, pues estaría mal. O si no tuviera la conciencia de que ese texto es perfectible, pues algo estaría mal en mí, ¿no? Todos los textos, incluido el que nosotros consideremos mejor, son perfectibles. Sí, 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 Entonces, sí. Yo, por sien- eso yo, sien- yo insisto en el siento que aprendizaje yo siento cotidiano. que cuando yo escribo algo y luego que lo veo años después, o meses después, o semanas Ujú. después, o al día después, dice uno, ay, pero Dios mío, ¿cómo se me ocurrió ¿Cómo se me escribir ocurrió hacer esto? esto? Bueno, es que yo tenía 25 años en ese entonces, o tenía 20 años en ese Ajá. entonces, se justifica uno, ¿no? Pero muchas gracias y No, de felicidades nada. y pues yo sé que no escribes para premios, pero los he estado recibiendo. Mm. O sea, no es tu objetivo, es, ahora voy a ganar el Nobel de Literatura. ¿Qué tal? Sí, pero decir, yo sé que esos premios llegan por merecimiento propio, Ah, pero que no estás escribiendo para que te aplaudan y no. y además te ha ido bien, según me has platicado tú, en la venta de tus libros. Sí, fíjese que yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones de haber estado en el punto uno, donde uno ruega prácticamente y casi suplica porque lo inviten a eventos y, Sí, sí, y sí. que a la feria del libro tal y que al encuentro de escritores tal y luego hay acá entre nos quienes te bajan de los eventos porque se les da la gana y no quiero decir nombres, pero No, no es fácil, no es una carrera fácil, de ninguna entonces, manera. de estar en ese punto a este momento, que por ejemplo, el 25 de este mes, de febrero, voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Minería, en las jornadas de novela negra, y ya me invitaron de la feria, entonces no es así como que yo ande buscando ya los espacios, ya pues ahora sí ya me invitan, vaya. Entonces luego voy a ir a otra feria, pues en Puebla, luego a la de Jalapa y así, entonces ya hay mucha actividad pues, y sí es una diferencia, a lo mejor todavía no estoy en el punto en el 10 al que yo quisiera llegar, pero bueno, de estar en el 1 a lo mejor ya estoy en el 3, ya avance poquito. Bueno, nada más para nuestros escuchas, eh, perdón, video escuchas. Video escucha. Hay mucha gente que se dedica a escribir, está bien, no hay Ujú, problema, pero se dedica mucho a promoverse. ujú. Y entonces a veces pierdes el tiempo de producción. Yo no sé cómo le haces para trabajar, para escribir, para ser periodista, para ser analista y pues para asistir a todo tipo de eventos. Pues es que soy hiperactiva, creo. No, bueno, pues sí. Pues muchas Soy gracias, Salud, hiperactiva. y felicidades. Y esperamos volverte a tener aquí ante estas cámaras y estos micrófonos porque nos traigas muy buenas noticias. No, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme, por la plática y bueno, y por el aprendizaje. Le decía en un inicio que yo estoy muy, muy agradecida con los maestros que me tocaron y las maestras también que me tocaron en la Facultad de Filosofía y Letras. Usted fue uno de ellos, me enseñó lógica y luego después habrá quien no agradezca que me haya enseñado lógica porque en las entrevistas la lógica es muy útil. Muy bien. Muchas Entonces, bueno, gracias.